Bienvenidos queridos hermanos a Proyecto Dominus Tecum. Este día estamos muy contentos porque tenemos dos invitados de lujo en el canal. A nuestro hermano de siempre, Manuel de Semillas de Fe, y este día el invitado especial, Padre Raúl Sánchez. Le doy la bienvenida al Padre Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, Padre? Muchas gracias, Mario, por la invitación aquí a su canal. Pues esperar que lo que digamos le sirva a la gente para su vida espiritual, su vida dentro de nuestra iglesia. Muchísimas gracias, Padre. Manuel, bienvenido una vez más. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Mario. Agradecido de estar nuevamente en tu casa y para lo que tú quieras, para los temas relevantes de la iglesia. Excelente, hermanos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esta semana estuvimos platicando junto con el Padre en Semillas de Fe, en la primera parte de este especial que hemos realizado con el Padre Raúl. Y en esta segunda parte queremos también platicar un poquito de otros temas y aprovechar el tiempo para que podamos esclarecer un poquito al respecto. Padre, quería preguntarle, estas semanas pasadas se ha platicado un poquito sobre el tema del acuerdo entre el Vaticano y China. Surgió una noticia en Así Prensa en el que se menciona que el gobierno de China ha tomado como posesión completa el control completo de la elección de los obispos y que el Vaticano como que ha quedado relegado. Muchas personas tienen un poco de confusión sobre este tema. No sé si podemos escuchar un poquito la apreciación de lo que usted conoce, de qué es lo que está aconteciendo ahorita con esta situación. Bueno, la pregunta es bastante compleja porque muchas veces ni nosotros los sacerdotes, ni en realidad mucho católico, incluso obispos que conocen toda esta realidad política que a veces la iglesia tiene que afrontar y asumir, pues no se tiene bien claro exactamente qué es lo que está pasando. Yo creo que para uno como sacerdote es muy delicado plantear exactamente toda, toda esa serie de manejos y cosas y acuerdos que se han hecho, que de hecho nosotros no nos conocemos. Sabemos que el Vaticano, la Santa Sede, hizo un acuerdo con China hace un tiempo, y no muy largo, y que no sabemos exactamente qué fue, porque eso se mantuvo siempre con discreción, por no decir en secreto. Entonces ahora lo que estamos viendo son hechos, y es lo que yo siempre me baso, una parte de los hechos, los acontecimientos, lo que está sufriendo el pueblo chino, el pueblo católico, lo que están sufriendo los mismos obispos, porque pertenecen a la Iglesia Católica, no los obispos que hay, ¿no? Obispos que pertenecen a la situación oficial de la situación política de este pueblo chino. Entonces hay como una serie de enfrentamientos, ¿no?, entre los obispos, clero, que hacen parte del partido, y los obispos y sacerdotes que hacen parte de la Iglesia Católica, que parece ser que todos fuéramos católicos, pero lo que se está viviendo allá por parte del pueblo, porque es el pueblo el que nos da a nosotros la noticia de que algo no está bien. Entrar a determinar qué tipos de acuerdos se firmaron, qué propósitos buscaban esos acuerdos, qué beneficios iban a traer tanto para el pueblo católico como para el pueblo chino, que es comunista, pues es muy complejo entrar a determinar tantas cosas porque estamos sobre bases que ignoramos. Es ahí donde está el problema. Si vemos unos hechos que nos muestran un poco de persecución, vemos unos hechos de iglesias cerradas, vemos unos hechos de sufrimiento del pueblo chino, y por parte de lo que nos dice el cardenal Zen, ¿no?, que todo lo que nos ha propuesto y todo lo que nos ha hablado respecto a la situación triste y difícil que vive el pueblo católico ahí en China por el régimen comunista en donde se desarrolla, principalmente vive la Iglesia Católica. Así es, Padre, gracias por compartirnos un poquito. Yo sé que es bien difícil, como usted ha dicho, se desconocen mucho el tema del acuerdo en sí, en qué consiste y tantas cosas, que a veces es bien difícil dar una respuesta, pero le agradezco por darnos esa perspectiva de que realmente sí hay que orar mucho por la iglesia de China, porque los hermanos sí realmente sí están sufriendo. Manuel, ¿qué opinión tienes al respecto sobre la situación que vive China? Ya que hemos hablado un poquito al respecto sobre el tema en nuestros anteriores videos. Es dura la situación en China, Mario, porque no solamente se habla de una persecución, sino una imposición con respecto a, por ejemplo, se habla que dentro de la nueva ley es una capacitación para el clero.
en lo que es la cultura china y en lo que es sus tradiciones y, bueno, en este caso también su forma de religión. Entonces, yo veo que ahí va a transgredir un poco con nuestra fe, ¿no? Entonces, se está tratando de imponer lo que ellos piensan y ahí es una situación, como lo dijo el padre, muy compleja que podría dar a ciertos rechazos o ciertos por el pueblo católico, ¿no? Entonces, es para una situación para manejarlo con pinzas porque el gobierno chino es muy autoritario y quiere imponer sus pensamientos a la iglesia. Así es, Donald. Yo creo que sí es un poco complicado el tema cuando se mezcla un poco el tema de la política con la religión, porque se imponen ya fundamentos ya más ideológicos que dentro de la misma base de la doctrina católica. Y como dice el padre, está un grupo con otro grupo y el pueblo queda de por medio ante la situación. ¿Y por qué quiero mencionar este tema? ¿Por qué lo traigo a plática? Porque también quisiera preguntarle al padre, podemos observar que de repente este grupo, la Asociación Patriótica Católica China, que es el que está trabajando de la mano con el gobierno, hay noticias que dicen que cambian de repente un versículo de la Biblia. Ahora Jesús ya no salva a la mujer de ser apedreada, sino que al final Jesús toma la piedra y apedrea a la mujer. Entonces, este tipo de situaciones ya empiezan a tergiversar un poco el Evangelio de Jesucristo. Ya cambian las palabras en la Biblia. Y esta práctica como que sutilmente comienza a verse quizás en algunos otros países, no tan descaradamente, pero podemos escuchar quizás a un sacerdote decir, no vayan al Santísimo, no pierdan el tiempo en el Santísimo, porque Jesucristo no está en el Santísimo, está en el hermano, o empiezan a surgir diferentes corrientes de pensamientos o diferentes formas como de ir cambiando la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿qué podríamos hacer, Padre, para poder identificar la doctrina real de nuestra iglesia en contraste con este tipo de situaciones que se vienen dando en este tiempo más que todo? Bueno, sí, eso que usted comenta, Mario, pues es muy cierto. Hay cosas que sí me he enterado de eso, que están tratando de cambiar un poco y adecuar las cosas de acuerdo a ciertos intereses, ciertos planteamientos y que obviamente pues traer más confusión de la que ahora existe. Todo eso que estamos viviendo, todos esos fenómenos que vemos en la liturgia, que vemos en la misma predicación de la Iglesia Católica, que vimos en la misma realidad pastoral de la Iglesia, que vivimos en los mismos grupos eclesiales, las mismas controversias que hay, diferentes opiniones y posiciones de los obispos, es una clara expresión de la confusión en que nos encontramos. Y eso que usted menciona, pues hace parte de ese abanico de cosas que no sabemos cómo manejar, por qué lo están haciendo. Mire, lo que charlamos en el video anterior sobre esa misa celebrada, entre comillas, con pastor luterano. ¿Por qué se hace eso? La pretensión de que las mujeres se ordenen por parte de allá los alemanes. Llevar a efecto esa defender la familia de personas del mismo sexo. Es que hace parte de todo ese montón de un elenco de situaciones, de contextos y cosas que nos preocupan muchísimo porque ahí uno ve el desorden de la iglesia. Y así poco a poco se van metiendo cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a eso? Pues reconocer el fenómeno, reconocer el asunto, pero no dejarnos tambalear y no dejarnos sorprender y asustar, porque tenemos un magisterio, tenemos un catecismo, tenemos una Biblia, tenemos una tradición magisterial de 2000 años y sabemos que todo aquel que salga de allí anda equivocado. Eso es la parte que nosotros debemos tener más bien clara y no perdernos cuando vemos que, es que en China se está haciendo esto, pero ¿qué dice la iglesia? Esto. Pues que hay unas parejas que quieren casar, sí, pero ¿qué dice la iglesia? Esto. Pues que el aborto es maravilloso, sí, pero ¿qué dice la iglesia? Esto. Entonces, es que la ideología de género, que esto es una cosa genial, pero ¿qué dice la iglesia? Esto. Entonces, que nos sorprendan todo ese tipo de cosas, pues sí, pero no nos debe sorprender lo que nos ha enseñado el Señor y mantenernos ahí en su palabra, en el catecismo, que la gente, que si algo puede servir este video, esta partecita que estamos dialogando, es que la gente no se asombre porque el Señor lo advirtió. Si esto hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. ¿Y qué hicieron con Cristo Jesús?
se burlaron de él, lo escupieron, lo apalearon, lo arrestaron, ¿no? Hicieron todo con él, hasta el fin lo mataron. Eso van a hacer con nosotros. Se van a burlar de nosotros, nos van a cambiar la palabra, se van a hacer moja nuestra, nos van a escupir con sus palabras obscenas, de burlas, de torsiones, y nos van a llevar a la muerte, que acá nuestra muerte, la muerte de nuestra alma. Tal vez no nos van a llevar al crucifijo, o de pronto sí nos dan la muerte física, por la cuestión del martirio, pero tal vez no lleguemos a esos extremos, pero sí estamos llegando a los extremos de que vamos a pasar Jesucristo, que nos manda como ovejas en medio de lobos. Pues entonces no nos debemos asombrar. Jesucristo nos dice en la última bienaventuranza, nos dice que vamos a ser perseguidos, ¿no? Entonces no nos debemos asombrar. Jesucristo nos dice que hay lobos ¿no? Vestidos con piel de oveja, ¿no? ¿Qué dice San Pedro? Que tener cuidado, estar alerta, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, resistir firmes en la fe. Bien, ¿qué más dice la Sagrada Escritura? En una familia de 5, 2 que estarán contra 3, 3 contra 2, la madre contra la hija contra la madre, el padre contra el hijo. Entonces, es una cuestión de conflicto. De hecho, que San Pablo nos enseña que debemos vestirnos con el vestimenta del soldado, el casco, la escafanda, las botas, bueno, el calzado, el cinturón, el escudo, la espada. Entonces, que si analizamos todas estas cosas, Mario, pues vemos que pues estamos en batalla. Y eso que usted menciona, que en China están cambiando una palabra de la Sagrada Escritura cuando Jesucristo no dejó que la apedreara a esta mujer, pero el mismo la apedreó. ¿Qué están haciendo con eso? Pues están acomodando la palabra del Señor al contexto A su y que les conveniencia. beneficie la doctrina, el planteamiento político que tiene esta gente. Entonces, pero cuando uno conoce la palabra del Señor, uno dice, no, pues que estamos viendo lo que el Señor lo ha anunciado, nos advirtió, y la iglesia siempre ha estado así. Pero hoy es más difícil porque los enemigos están adentro. Negar esto hoy en día, negar esa infiltración, negar esos manejos oscuros, negar que nos quieren cambiar la doctrina desde adentro, cambiar la liturgia, cambiar la pastoral desde adentro. Negar eso hoy en día es ser uno necio, necio. Y nuestra posición es mantenernos en lo que siempre nos ha enseñado la Iglesia Católica, es mantenernos en Cristo Jesús, punto, ya. Así es, padre. Es bien delicado la situación, que cuando decimos estamos en el tiempo, creen que Sí, ya es sí. el fin del mundo, que cae un meteorito, y no, estamos viviendo una persecución en la iglesia. Y como usted ha dicho, es normal, el Señor lo advirtió. Manuel, ¿qué percepción tienes tú de esta misma situación? Como lo dijo el padre, hay que estar alerta porque esto lo anunció la misma palabra de Dios, lo anuncian las revelaciones privadas tanto de Akita como de Garabandal, que, que van a suceder cosas, ¿no? Y lo que uno hay que aferrarse es, como dijo el padre Raúl Sánchez, al catecismo, a la palabra de Dios, para que si alguien viene a distorsionar algo, pues nosotros respondamos, ¿no? De acuerdo a la verdad de la iglesia. Esa es la mejor forma. Y estar todo momento en oración para que el maligno no nos pueda sorprender con nada. Y esto es el comienzo de lo que se llamaría el final de los tiempos, ¿no? Así es. Ahora, padre, quería preguntarle también, la solución es el conocimiento que nos brinda el Señor a través de su palabra, a través del catecismo, a través de nuestra doctrina. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la misma iglesia, por esta misma infiltración de la que podemos hablar, se debilita el catecismo, se debilita la catequesis, se debilita el estudio de la palabra, se debilita el conocimiento de los sacramentos, de nuestra misma, nuestros mismos dogmas de fe, y en las iglesias ya no nos preocupamos por enseñar y para que las personas conozcan un poco más de apologética, que puedan defender su fe, que tengan ese crecimiento especial. He podido observar que en este tiempo no se está catequizando a las personas de lleno. Puede que en algunos lugares sí, pueden que en muchas comunidades se hace, pero en otras van a un paso tan lento que pareciera como que fuera... no quiero decir que a propósito, pero se ve como que nos estamos quedando dormidos ante la situación. No estamos preparando a muchas personas para poder defender la fe y para poder comprender que su doctrina no tiene espacio para recibir este tipo de infiltraciones.
¿no? Y rápidamente poder reconocer estos factores. Quizás en nuestro caso que conocemos un poquito, más allá que hemos leído un poco, que sabemos un poco más, podemos decir, este factor no va con mi doctrina, esta situación no va con mi moral cristiana, pero alguien que quizás no está preparado y que esperaría eso de una comunidad o esperaría eso de un proyecto dentro de nuestra iglesia, no lo está recibiendo. No sé si solo es percepción mía o hay algo más que estará sucediendo, que quizás nos falta preparar más a los feligreses. Sara, y el parroquiano más sencillo de una parroquia. La asedia espiritual. La asedia llama el pecado del mediodía, ¿no? El demonio del mediodía, que llaman los teólogos. ¿En qué consiste este pecado? Es en una depresión, un desgano, un rechazo a todo lo religioso, a toda la fe, y estamos en esa atmósfera. Estamos viendo esa asedia espiritual, eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito, de ahí es que este cardenal Sara pues hace alusión a esta asedia espiritual, y esto que usted menciona, Mario, pues hace parte de eso, ¿no? La eficiencia en la catequesis, la eficiencia en conocimiento y preparación de los catequistas, la falta de entusiasmo y apoyo de los sacerdotes a los grupos de iglesia. Los grupos de iglesia no quieren que el sacerdote esté mucho ahí en su grupito para ellos poder hacer lo que, lo que desean. Existe la falta de compromiso, falta de decisión, falta de estudio, falta de oración, en virtud de esa serie espiritual. Además, todas las realidades de que nos atomizan, que vienen de afuera del mundo, las distracciones, internet, música, deportes, todo ese tipo de cosas, que banalizan el pensamiento católico. Yo creo que aquí hay una situación que hemos tener en cuenta, y es la carencia de un celo pastoral. Desde las altas esferas de la Iglesia Católica hasta el más sencillo párroco de una parroquia. Así como es el párroco de su parroquia, así se mueve la parroquia. Entonces yo no sé, pueblo, cómo Manuel Jesús y Mario, cómo se relacionan con sus párrocos, cómo ven a sus obispos, si los visitan, no los visitan, si sus párrocos están con ustedes o son retraídos, marginados, impositivos, no sé cómo serán, pero ustedes sí conocen a sus pastores. Así como sea su pastorcito, ¿no? Aquí en Estados Unidos decimos pastor al párroco, el pastor, ¿no? Entonces, así como sea su párroco, entonces aquí en Estados Unidos no dice pastor, pero es pastor significa en inglés párroco. Entonces, así como sea su párroco, entonces así es el pueblo. Entonces, miren su párroco. Entonces, no sé si se proyecta como sacerdote o anda como hijo de vecino, muy light, no, no sé. Así va a ser el pueblo de Dios. Así es el pueblo de Dios. Si es muy adusto, así va a ser el pueblo de Dios. Entonces, creo que ustedes como laicos tienen la imperiosa necesidad de llamarle la atención a sus obispos, pero no uno o dos, no, sino un grupo numeroso que hablen con su párroco, porque ustedes necesitan y la gente está de Dios, den testimonio de vida, que esas cosas que el curita dice ahí en el ambón el día de la misa, en la homilía, que él lo viva, que se encarne, que sienta uno que uno dice, este cura sí me mueve, pero no que digamos donde vaya y se baje y usted, yo no creo en el fulanito de tal, usted, como dicen a su párroco, usted con el nombre, yo sé cómo es mi párroco, ya la creas, porque eso es lo peor. Entonces eso aumenta la sed espiritual, la pereza espiritual, el desaliento espiritual, esa modorra espiritual. Y entonces esto que ustedes están haciendo ahora me parece que es muy bueno. Por ejemplo, que ustedes tengan sus canales, porque es una vía, un medio importantísimo para que usted le levante el ánimo
a tantos hermanos que pronto se están confundidos o apachurrados, de pronto ustedes con los temas que presentan, alguna palabra bonita, y que cuando ustedes salgan ahí de sus micrófonos, de su habitación donde están, entonces ustedes digan, ah, ahí está Manuel Jesús, y yo sí lo veo por el canal, que no sé qué, pero que usted, ah, no se pasó, que puro cuento, Miguel, que son antipáticos. Entonces, que seamos coherentes, tenemos que ser coherentes. Entonces, lo mismo Mario, cuando tiene su canal, lo que dice, lo que habla, lo que enseña, lo que transmite, que eso lo viva y que cuando esté en la calle, en la universidad, en el trabajo, con sus amigos, digan, oiga, esto es si este hombre sí está en lo que es. Es importante entonces todo esto, el testimonio de vida, la coherencia de vida, la vivencia del evangelio en pleno, llamarle la atención a los párrocos, a sus párrocos y estar conscientes de que esto es una batalla a morir, a morir, ¿no? Porque se puede perder el alma, se puede perder el alma. Definitivamente, padre. ¿Y qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma, verdad? Exactamente. Así es. Manuel, ¿tú qué perspectiva tienes con respecto a tu país? Yo sé que pues, no es poner en mal a tu párroco, no es poner en mal a tu obispo, al cardenal, nada, sino que es en sí, ¿cómo ves la perspectiva de esto que explicamos, que le presentó al padre y que él dice, si hay un desgano, si sucede esto, si los párrocos quizás a veces necesitan como que esa reflexión con la feligresía? ¿Tú qué percepción tienes ahorita, por ejemplo, en tu país? La perspectiva que está en muchos lugares por este mismo de la pandemia ha azotado a bastantes personas, están los ánimos un poco caídos, pero nuestra fe en Cristo sigue, tenemos al Señor de los Milagros. Muchas veces creemos que en octubre se va a poner fin gracias a su intercesión. Entonces, somos un país fervoroso, pero también así hemos sido golpeados por la pandemia que hemos tenido, pero ahí vamos adelante. Y creo yo que, como dice el padre, para que cambien los demás, tenemos que cambiar de nosotros mismos, ¿no? Ser testimonio. Cuando en Estados Unidos se hizo una encuesta a un grupo de personas por los años 2010, ¿qué es lo que te contagió para que tú te conviertas? El 85% contestó que porque esa persona, mi tío, cambió desde que ahora es cristiano, ¿no? O mi vecino. Entonces yo creo que la mayor forma de convencer a alguien de seguir a Cristo es tu propia vida, ¿no? Cómo eres ante los demás. Y ser testimonio en todo momento. Eso es lo que contagia, eso es lo que de alguna u otra manera dice, ah, bueno, mira, como decimos los carismáticos nosotros, ¿no? ¿Cómo estás? Bendecido en el Señor, pero que ese bendecido pues se te note en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿no? En el lugar donde trabajas. Y porque Que eso es... tengo un Cristo de poder, de exacto. victoria, aleluya. Claro, somos un Cristo de poder y salimos afuera y ya tenemos los ánimos cambiados, ¿no? Entonces, eso tiene que ser el contagiar que somos realmente renovados en Cristo, de la renovación que tenemos, esa corriente de gracia, ¿no? Esa corriente de gracia para inundar a la iglesia. Creo que ahí está el secreto para que nuestra iglesia se florezca, si se ha caído, se vuelva a levantar, y los laicos estamos llamados a eso, a impartir esa chispa de poder. Muy bien, Manuel. Concuerdo contigo. La coherencia, ¿verdad? En la vivencia de nuestra fe, tanto en la iglesia como en donde vayamos. Unas últimas preguntas, padre, antes de finalizar nuestro video. Quería traer a noción algo que mencionó usted, porque por lo mismo que nosotros debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos poner también en nuestra parte para conocer bien y defender nuestra doctrina. ¿Qué podemos hacer ante el próximo sínodo que se avecina, que es el sínodo alemán? En el que nosotros podemos observar ciertas situaciones que van totalmente contrarias, diferentes, contrastadas completamente a nuestra doctrina, en el que hablamos de la comunión para los protestantes, que hablamos prácticamente una misa ecuménica, hablamos de la ideología de género, hablamos del matrimonio igualitario, de estos temas que están tan fuertes a la orden del día. No han hablado de aborto todavía, pero así como estamos viendo toda la evolución, cómo van las cosas, no tardarían quizás en ponerlo en su momento.
para defender algún causal, o para, como lo tratan de poner bonito, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿qué opinión puede darnos o qué consejo puede darnos ante esta adversidad que viene? Primero, ¿cuál es su opinión al respecto sobre este sínodo y qué podemos hacer para poderlo sobrellevar? Bueno, sí, las noticias que hemos recibido de todo este trabajo que se han venido realizando en los diferentes tiempos y comisiones de la Conferencia Episcopal Alemana, encabezada por este señor obispo que es de un talante bastante liberal, pues está demarcando precisamente lo que va a venir a la iglesia. Todos esos documentos, todas las actas, todo lo que sale de allí en instrumentos labores, pues ya tiene que resumir y eso va a parar a Roma. Y Roma, entonces, va a tener que sacar una exhortación sinodal que llaman, que siempre salen de estos sínodos. Es decir, está saludando un padre incluso, eh, mm, va a tener que hacer una exhortación sinodal, ¿no? Eh, recogiendo todo ese trabajo, ¿no? Para mirar qué sí y qué no va a ejecutarse y a hacer efecto en Alemania. El problema está en que si se aceptan algunas cosas en Alemania, pues pueden aceptar y recoger en otras partes del mundo entero, supongamos. Si en Alemania, si se acepta, por ejemplo, la intercomunión, entonces en Argentina, ¿por qué no? Siembran un Y en Chile, ¿por qué precedente, no? sentan un precedente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si en Alemania, por ejemplo, aceptan, no, pues las mujeres se pueden ordenar. Entonces, pues, bueno, y en Estocolmo, ¿por qué no? Y en Hawái, ¿por qué no? Y Tengo en México, entendido que ¿por ese qué era no? el propósito, perdone que lo interrumpa, ese era el propósito del Sínodo de la Amazonía en su momento, como de sentar un precedente de los sacerdotes casados. Sí, hay unas cosas allí que son bastante discutibles, opinables, que quedaron también como en el vacío y que, por ejemplo, frases que nos pueden a pensar que la iglesia debe tener un rostro indígena. ¿Qué significa eso? O que una conversión ecológica, bueno, ¿qué significa eso? Entonces son cosas que son palabras muy novedosas, muy de mucha ideología, que no corresponden a una realidad católica. Y lo que se está viviendo en Alemania, pues son aspectos de orden moral, ético, que sí nos están haciendo pensar que sí quieren de alguna manera desestabilizar o que se quitar las bases sólidas de la moral católica y en su enseñanza respecto a este tópico de la moral. Entonces, simplemente es esperar, porque ahora simplemente son los trabajos y desarrollar instrumentum laboris, ¿no? Ese documento inicial como esquemático de trabajo, y ya la última palabra, pues es la Santa Sede. Y simplemente es esperar. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay sacerdotes que prefieren no hablar de estos tópicos, prefieren obviarlos, no responderlos, hablar de otras cosas, porque el tema es muy complicado. Yo, yo recuerdo siempre una frase de Karol Wojtyła, es decir, Juan Pablo II antes de ser papa, con el cardenal Wojtyła, en un congreso eucarístico en Filadelfia en el año 1976, aquí en los Estados Unidos, cuando habló sobre una antiiglesia, un antievangelio y un anticristo. Eso lo dijo en los años 1976. Vemos prácticamente que 50 años después, más o menos, se está viendo eso. Se está viendo como otra iglesia, porque uno ve planteamientos, por ejemplo, de James Martin, por ejemplo, sacerdote que defiende todo lo que es los lobbies. Ve un obispo Vera, ve un obispo alemán, ve un cardenal Marx, ve un cardenal Casper, ve otros, entonces, pero uno también ve un cardenal Borg, o un cardenal Bram Müller, o un cardenal Müller, o un obispo Schneider. Entonces uno dice, aquí hay, y entonces aquí uno dice, bueno, aquí como que parece ser que se está viendo lo que manifestó Akita Capón en su momento y lo que se dijo en Garabandal, ¿no? Que Garabandal se dijo que muchos sacerdotes, cardenales y obispos van por el camino de la perdición y se van a llevar a muchos, ¿no? Y en Akita, Japón, se dijo que la iglesia va a tener una gran confrontación porque se van a enfrentar cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra... Y eso lo estamos viendo.
Entonces, negar ese tipo de cosas, es decir, no, no, padre, no hable de eso, mire, usted está confundido, más bien porque no se pone a rezar el rosario con su gente, no los asuste, aquí todo está bien, usted sabe que la iglesia, sí, usted sabe que la iglesia siempre ha tenido problemas, no sea divisionista, padre, que creo que mejor que, sí, sí, todo el tipo de cosas. Pues entonces, uno, ¿qué es lo que puede decir? Mire, hermano, lo que pasa es que yo tengo aquí un catecismo de la Iglesia Católica, que prácticamente empieza a desilvanar y a escoger todo lo que estoy viendo. En Alemania se está trabajando eso, la Iglesia Católica a su posición. En Alemania está trabajando esto, la Iglesia está. En la Amazonía, si sigo esto, miro que la Iglesia Católica enseña. Entonces, no nos hagamos los laxos, ni los tontos, ni los que no ha pasado nada y que no sea divisionista o no sea sujeto de, o catastrofita, profeta de catástrofes. No, hechos. Jamás se le olvida a usted a Manuel y a Mario. Nunca se les olvide las cosas. Los hechos hablan por sí mismos. Si yo veo que un sacerdote está trabajando para que las personas que prefieren el mismo sexo se casen, tengan familias, se reconozcan todos sus derechos y defiende eso y dice que eso no es pecado y dice que eso es una cosa natural y resulta que con el catecismo de la Iglesia Católica y me está enseñando otra cosa, ¿qué puedo yo inferir? ¿Qué puedo inferir? Hombre, que este sacerdote dice una cosa y el catecismo dice otra. ¿Quién está en error? ¿El magisterio o ese sacerdote? 2 y 2 son 4. 2 y 2 son 4. Ahí está. Entonces, no nos dejemos enredar. Lo que pasó en Argentina, donde un sacerdote casó entre grandes comillas, pero con todas las todo el procedimiento y las formas litúrgicas, casó a 2 hombres, ¿no? Entonces, a un varón y a una transexual. Y el sacerdote diciendo que lo que le importaba era el amor. Entonces uno dice, pero un segundo, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico en cuanto a qué es matrimonio? Un matrimonio es entre varón y mujer que deciden conformar una comunidad de vida y amor, tener hijos y educar esa prole, así se define. Es un consorcio o una alianza entre varón y mujer. Resulta que fueron 2 varones y el sacerdote con todos los procedimientos, las formalidades canónicas para un matrimonio, caso, entre comillas, la gente que dice, sí, pero eso no se reposó en los libros de la iglesia. Sí, pues simplemente violentó y se pasó por encima el catecismo y el código canónico y las formas litúrgicas. Punto. ¿Le ha pasado algo al sacerdote? No sabemos. ¿Lo suspendieron? No sabemos. No sabemos nada. Entonces, cuando yo veo un sacerdote que hace eso y miro lo que enseña el catecismo, el magisterio, digo, ¿quién está mal? Entonces van 2. Y así como James Martin, y así como ese sacerdote que casó esa pareja en Argentina, entre comillas, existen cientos de sacerdotes que piensan igual que ellos. Y así como todos pensamos, como Mario y Manuel piensan, que coincidimos en nuestro pensamiento, así también hay cientos. Entonces pónganse a pensar, cientos contra cientos, ahí estamos en choque. Entonces ellos que nos dicen a nosotros, que somos anticuados, que somos tradicionalistas, que nos quedamos en el medioevo, que somos unos divisionistas, que no tenemos misericordia y todo el montón de basura. Nosotros tenemos magisterio, Biblia, y nosotros tenemos es la iglesia que este mundo aquí nos habla. No vengan con basuras y estupideces. Ya, se acabó, punto. Se acabó. Clarito. Claro. Clarito, padre, muy claro. Y Manuel, el padre me ha hecho recordar algo. Él mencionó Garabandal y estamos hablando de las puertas de un sínodo. ¿A qué me suena eso? ¿Te recuerdas del parte de lo que se habló en Garabandal? Que después de un sínodo podría venir el aviso. Estamos viendo señales, estamos viendo acontecimientos. ¿Qué opinión tienes? Bien, Mario, se está reflejando lo que se está diciendo de los últimos tiempos, ¿no? Que pasar cosas y no solamente tiene que ser con esto con respecto a que debemos defender la fe, sino con, por ejemplo, lo que pasó con este sacerdote en Argentina que casó a este travesti. Él dice que se equivocó, que lo sorprendieron. Pero, por ejemplo, esa noticia llegó al Perú y acá como también están con el tema de insertar el matrimonio gay, de insertar el aborto, dicen, miren cómo en Argentina ya aprobaron, ya un sacerdote católico casó. Entonces,
como que se distorsiona la Excelente. noticia, entonces confunden a las personas, a los fieles, pero ¿cómo es posible? Entonces, pero están los otros que también dicen, sí, caridad, igualdad, ya la iglesia se ha hecho moderna, como debe ser, entonces, pero ¿qué es lo que dice realmente el magisterio de la iglesia? Que matrimonio es entre hombre y mujer, no hay más, no hay otra verdad, y entonces a eso debemos aferrarnos, pero los medios de difusión, las ideologías, los movimientos siempre van a estar ahí tratando de amenazar, tratando de quebrantar, tratando de dividir, pero si nosotros nos aferramos a la verdad, nada podrá pasar y en eso hay que morir, pues no en la verdad. Así es. Así es. Bueno, padre, entonces para finalizar nuestra transmisión, me gustaría si nos puede dedicar unas palabras de ánimo, de aliento, fuerza para nuestros hermanos, tanto de Proyecto Dominus Tecum como los hermanos invitados de Semillas de Fe. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ánimo tomar para este tiempo que vivimos actualmente en la iglesia? Claro que sí, para Manuel y para Ken y para Mario, pues unas palabras que van a hacer eco a las personas que observan estos videos, estos canales, ¿no? Me llama mucho una frase de San Pablo que dice, estad alegres, os lo repito, estad alegres. La alegría. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo estar alegre cuando se me acaba de morir la mamá porque le dio COVID, cuando perdí mi trabajo, cuando veo la situación, cómo está mi país, cómo está Perú, Lima, cómo está Salvador, cómo está esto y cómo sentirme alegre? Entonces uno dice, a ver, si San Pablo dice eso, que estar alegre es porque nuestra alegría es Cristo Jesús. Estamos aquí en la tierra y estamos de pasadita nomás. ¿Cuántos años nos queda? No tenemos ni idea. Terminamos este video, nos damos paro cardíaco y ahí quedamos, ¿no? Dentro de 5 años, 17 años, 40 años, no sabemos. Pero la cuestión sea 40 años, 50 años, esto pasa rapidísimo. Entonces, sal de la tierra, luz del mundo, la alegría, la sal, pues usted echa un poquitito de sal, usted no echa a la sopa, un poquitito. Ese poquitito significa que donde usted esté, dé sabor. La luz del mundo, que donde usted esté, ilumine. Entonces, para los hermanos de estos canales, los Semillas de Fe y Proyecto Dominus Tecum, entonces aprendan una cosa, la alegría es Cristo Jesús. Cristo Jesús está con nosotros. Cristo Jesús nos ofrece una patria celestial. Esto que estamos aquí son sufrimientos momentáneos, nos dice Pedro. Los sufrimientos que son momentáneos, pasajeros, por poco tiempo. Mientras tanto, demos lo que tenemos que dar. Tramitamos la alegría, tramitamos entusiasmo, tramitamos esperanza, quitemos esos rostros antipáticos, pesados, que nuestra ropa sea limpia, que seamos transparentes, que seamos claros en lo que hagamos. Y así vamos a transmitir un verdadero evangelio, ¿no? No solamente con palabras, que lo hacen a través de sus canales, sino cuando ustedes salgan de cámaras, digan, oiga, qué bueno estar con Manuel, qué maravilloso estar con Mario. Qué buenos esos canales, nos alimentan, nos nutren, porque si no vamos a ser sumamente incoherentes, es decir, que no es decir, la coherencia es la correspondencia entre lo que pienso, hago, pienso y siento, están completamente acopladas. Entonces, para los hermanos que ven estos canales, que observan a Mario, que observan a Manuel Jesús, no se olviden de la alegría. La alegría es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no nos puso aquí en la tierra para estar aquí siempre. Es nuestro referente, es la trascendencia. Mientras uno tenga bien claro esto, uno va a estar muy alegre. Pero si uno fija la alegría solamente aquí, se perdió, hermano, se perdió. Nuestro referente es aquí. Vive acá, pero piense allá. Esta es la cruz. No. Vive acá, pero piense que va para allá. Esa es nuestra alegría. Entonces, estar alegres. Se me murió mi mamá. Eso va a pasar. Perdí el trabajo. Eso va a pasar. Me enfermé. Eso va a pasar. Peleé con mi novio. Eso va a pasar. Me cerraron el canal. Eso va a pasar. Estamos aquí de paso. ¿Listo? Y transmitamos la alegría. Seamos sal de la tierra y luz del mundo. Ese yo el mensaje que le diría a las personas que observan sus canales y que comparten con ustedes. Muchísimas gracias, padre. Unas últimas palabras, Manuel. Bueno, agradecer igual manera por hacerme compartir este momento con el padre Raúl Sánchez y contigo. Y bueno, recordar también esas palabras de San Pablo,
en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que acopla a lo que dijo el padre Raúl Sánchez. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo momento, porque es la voluntad de Dios. Creo que con eso debemos quedarnos. Un cristiano en todo momento tiene que hacer deslumbrar esa luz, eso es lo que tiene dentro de sí, irradiar a los hermanos que de alguna manera pueden estar tristes, pueden estar agobiados, y darles esa fuerza y ese ánimo para que sigan adelante. Igual manera, el Padre al hablarnos a nosotros también nos alienta a que podamos seguir adelante. Y bueno, y gracias por la oportunidad y gracias a tus fieles seguidores y agradecido por este momento. Muchas gracias, Manuel. Bueno, queridos hermanos, de esa forma vamos a finalizar la transmisión. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Padre Raúl. Queda en su casa. Sabe que es bienvenido cuando desee regresar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Manuel, estás en tu casa igualmente. Bienvenido cuando tú quieras. Gracias, hermanos, por habernos recibido en su hogar. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Amén.